Cuando Josué envió secretamente a 2 espías para reconocer la tierra de Jericó, ellos fueron enviados específicamente a la casa de una mujer que nada bueno tenía para destacar. Al contrario, en su primera presentación, y si lees este libro de la Biblia, la palabra de Dios nos dice que era una ramera. Josué capítulo 2, versículo 1. A pesar de esta introducción, escuchamos una y otra vez acerca de Rahab, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ella se convirtió en una mujer de fe ejemplar, e incluso llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Su historia es una historia de gracia, es una historia de redención. Hay muchos personajes en la Biblia donde no se les conoce por el nombre, sino por su condición, por su enfermedad, por su pecado. En este caso, Rahab, la ramera. En otros casos, Simón, el leproso. Bartimeo, el ciego. Y nosotros, como nos compartía hace unas semanas Óscar Fradejas en uno de los pequeños espacios que ofrece Radio Solidaria y Solidaria TV, somos expertos en poner etiquetas. Rahab la ramera. Rahab había cambiado después de ayudar a los espías, pero se la recuerda por la condición, por el pecado que hacía. Simón el leproso. Recibió sanidad, pero se le conoce como Simón el leproso. Y nosotros usamos etiquetas para los demás. Juan el alcohólico. Pepe el drogadicto. Somos expertos en etiquetar a las personas. Y aun cuando esas personas han cambiado, en nuestra mente siguen siendo esas personas. Como amorrea, Rahab pertenecía a un pueblo idólatra. Ella vivió en Jericó y su casa estaba junto a la famosa muralla. Esto lo puedes leer en Josué capítulo 2, versículo 15. Este era un sitio privilegiado y próspero, pero lamentablemente el trabajo de Rahab era la prostitución. Jericó era parte del reino amorreo, un reino de personas violentas y depravadas. Dios condenó a este pueblo y ordenó a los israelitas se los quitaran de en medio. Esto lo encuentras en Deuteronomio capítulo 20, versículo 17. La colaboración de Rahab con los espías fue el comienzo de la caída de Jericó. Los espías israelitas no estaban allí con el propósito con el que llegaban los demás hombres. Ellos la trataron con mucho respeto, con dignidad. ¿Hacemos lo propio nosotros con nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Les tratamos con respeto, con dignidad? Aquí los espías le explicaron quiénes eran y en el nombre de quién venían. Seguramente habían testificado de Jehová. Cuando el rey de Jericó le mandó decir a Rahab que sacara a los hombres que habían entrado en su casa, ella ya los había escondido, diciendo que no sabía dónde habían ido. ¡Qué sorpresa! Rahab era una mujer que vendía su cuerpo y quizás se hubiera ganado una buena recompensa por entregar a los espías, pero por el contrario, Rahab ocultó y le salvó la vida. Dio evidencia de su inesperada expresión de fe. La fe de Rahab dio frutos inmediatamente. Esto lo lees en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Recibió espías en paz. Ella les contó a los espías lo que había escuchado acerca de los israelitas y cómo cruzaron el Mar Rojo. En Josué capítulo 2, versículo 11 leemos cómo Rahab hace una notable confesión de fe. El Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los espías juraron que tratarían con bondad a Rahab y a su familia cuando el Señor les diera la tierra. Le pidieron que pusiera un cordón escarlata en la ventana. Esta señal estaría a la vista de todo Israel y nadie sería sacado de la casa cuando Jericó cayera. Rahab fue salvada junto a su familia y Josué capítulo 6, versículo 25 nos dice que ella había habitado en medio de Israel hasta hoy. Si lees la Biblia, Rahab no se vuelve a mencionar. No se vuelve a mencionar por el Antiguo Testamento. Y cuando Josué notó que ella vivía todavía en Israel, quizá ya había pasado mucho tiempo. Ella ya no era aquella mujer que una vez fue. Ese es el resultado de la gracia de Dios y del efecto transformador de la fe que nos salva. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas.
Pero como te decía al comienzo de esta reflexión, nosotros somos expertos en etiquetar a las personas. Una persona cambia, el Señor la transforma, pero nuestra mente sigue siendo la misma, sigue siendo ese pecador, sigue siendo aquel mentiroso, sigue siendo aquella persona que nos la jugó, sigue siendo aquella persona de la que me han hablado muchos, con falso testimonio. Después aprendemos que Rahab no solo fue usada por Dios para salvar a los espías, sino que también de su familia iba a venir el Salvador. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Pues sí, hermano, sí, hermana. Esto lo dice Mateo. Mateo capítulo 1, versículos del 5 a 6. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Si no hay otra Rahab, dime quién es. A lo mejor me estoy equivocando, pero es la única Rahab que menciona el Evangelio de Mateo. Y es la única que se menciona en la Biblia. ¿Hay otra? No lo sé. Rahab era una mujer de fe. Y hoy en día hay mujeres de fe. Hay mujeres de fe en la iglesia, en el hogar, en el ministerio. Hay mujeres de fe por todo el mundo. La vida de Rahab es una muestra de fe. Por la fe, la ramera Rahab, ella está usando aquí una etiqueta, no pereció con los desobedientes por haber recibido los espías en paz. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Esta es una traducción algo más actual. Con su hazaña, Rahab mostró su fe hacia ese Dios que ella misma testificó como el Dios de los cielos y la tierra. Esto fue antes de leer por sí misma las bondades del Antiguo Testamento. Y mucho antes de la cruz. Esta es una fe que confió en el carácter de aquel Dios del que ella había escuchado. Esta era una mujer de fe. Y hoy en día, como te he dicho, hay mujeres de fe. Hay muchas mujeres de fe que oran por sus esposos, oran por sus hijos, oran por la iglesia, hacen reuniones de oración. Fíjate, las mujeres sí que la hacen y a nosotros los hombres nos cuesta más. Podríamos decir que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Esto es algo que recordaré gracias a nuestro compañero Juan Antonio en Perlas de Sabiduría en Traje de Faena. Ayer lo anunciábamos. Cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, recuérdale el presente y el futuro, que él está derrotado por Jesús. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Josué capítulo 6, versículo 25. En la vida de Rahab vemos que su pasado no determinó su futuro. Por su fe y la gracia de Dios sobre su vida, ella pasó de habitar con un pueblo destruido, pasó a un pueblo escogido por Dios. La salvación es mayor que nuestro pecado. No importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Rahab no fue redimida por haber escondido a los espías, no se ganó el favor de Dios por eso. Actuó con fe. Ella nos enseña que Dios por su gracia y misericordia puede redimir incluso al más pecador de los pecadores. De hecho, aún esta misma fe de Rahab es una fe, no una obra como tal. Fue esa fe grande la que la salvó. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo relacionado. Ayer estudio bíblico de Efesios capítulo 2, salvos por gracia. Rahab es un recordatorio de lo que nos dice el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ella creyó y Él la remuneró, al punto que tú y yo seguimos hoy hablando y aprendiendo de su ejemplo. Rahab era una mujer de fe, y hoy en día están tapando las bocas de las mujeres de fe. Hoy en día, y no me quiero meter con religiones, están dejando a la mujer por los suelos. Rahab fue una pecadora redimida. Este mensaje va para esas mujeres que están en el anonimato, pero que son mujeres de fe. Oran por su esposo, oran por sus hijos, oran por la obra social, oran por los ministerios, oran por la iglesia, oran por trabajos.
Y el Señor responde. Una mujer de fe. Hoy en Radio Solidaria, Rahab con nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.